este vídeo os quiero hablar de la parte oscura de la espiritualidad, la parte oscura del desarrollo personal y que muy pocas personas nombran o muy pocas personas se atreven realmente a adentrarse en la profundidad de lo que es el verdadero trabajo espiritual y de lo que debemos soltar para realmente convertirnos en aquello que hemos venido a ser, ¿no? Mucho se habla de que tienes que decretar, de que tienes que hacer afirmaciones, de que tienes que pensar positivo, de que tienes que hacer X métodos, X hábitos, pero muy pocos, como te digo, hablan de realmente lo que debes soltar para que aquello que ya eres en esencia pueda salir a la luz y realmente pueda florecer, ¿no? Y esto nunca va a pasar hasta que realmente te atrevas o te adentres en las profundidades de tu mente, en las profundidades de tu ser, ¿no? En esas partes oscuras, en ese cuarto de los trastos sucios que pues rechazamos o constantemente estamos escapando o constantemente estamos proyectando fuera pensando que de esa forma va a desaparecer, ¿no? Y una vez escuché una frase que deja muy claro esto, ¿no? Y que nunca se me olvida y dice: eres libre de lo que amas y esclavo de lo que rechazas, ¿no? Y qué gran verdad dice esta frase, porque te das cuenta que cuanto más tratas de escapar de un miedo, de una emoción reprimida, de aquello que quieres que desaparezca de tu vida, más realidad y más grande se está haciendo, ¿no? Más realidad le estás dando. ¿Por qué? Porque estás poniendo tu foco, estás poniendo tu atención en ello, ¿no? Al final el principio del mentalismo que te dice que el todo es mente, el universo es mental y lo que tú piensas se manifiesta. Entonces, cuando comenzamos a comprender estos principios metafísicos, estos principios universales, empezamos a desarrollarnos personalmente, nos damos cuenta que al final el desarrollo personal no es un trabajo de ir hacia afuera, no es un trabajo de sumar, es un trabajo de restar, es un trabajo, como te digo, de adentrarte en las profundidades de tu ser, de escarbar. Y esto nunca lo vas a hacer leyendo libros, esto nunca lo vas a hacer con mentorías, esto nunca lo vas a hacer trabajando externamente. Lo vas a hacer, como te digo, adentrándote en el silencio, ¿no? Ya lo decía Jesús de Nazaret hace miles de años, ¿no? Para poder expulsar esos demonios, esas creencias limitantes, toda esa parte oscura, esa sombra que tenemos internamente, lo vas a hacer con ayuno y con oración. ¿Qué significa ayuno y oración? Que vas a tener que hacer, pues, ayuno y oración, ¿no? Vas a tener que enfocar toda tu atención, como te digo, en tu mundo interno, aprender a respirar, aprender a meditar, aprender a sentarte tú y tu miedo, tú y tu dolor, tú y tu emoción reprimida. Cara a cara vas a tener que ser capaz de ver tu sombra, de hablarle a tu dolor y de dejar de tenerle miedo, ¿no? Tenemos mucho miedo realmente a estar con nosotros mismos, a estar solos, a esos momentos de, no de soledad, ¿no? Sino de solitud. Aprender a estar con nosotros mismos, como te digo, y a sentirnos realmente, ¿no? Más allá del diálogo interno, de esa vocecita, de esos pensamientos que no somos nosotros mismos, ¿no? Sino que es nuestra mente parásita. Pero esto es un trabajo y un proceso, como te digo, que debemos hacer, y la mejor forma de hacerlo siempre va a ser el camino de menor resistencia, como te digo, y el camino más directo. Al final, la única forma de poder trascender tus miedos va a ser enfrentándolos. ¿Cómo dejas de tener miedo a saltar en paracaídas? Pues lógicamente saltando decenas o cientos de veces en paracaídas, ¿no? Por muchos libros que te leas, tú no vas a aprender a conducir hasta que cojas un coche. ¿Por qué? Porque la primera vez que metas primera se te va a calar. Entonces, está muy bien que leas libros, está muy bien que te desarrolles personalmente y que básicamente pues trates de mejorar, ¿no? Trates de elevar tu ser, ¿no? Pero al final debemos de entender de que lo único que estamos elevando es el avatar, es el personaje. El ser no puede ser elevado. ¿Por qué? Porque ya es elevado de por sí. O sea, el ser que habita en ti, habita en mí, llámalo Dios, llámalo vida, llámalo universo, llámalo divina presencia yo soy, llámalo como tú quieras, la inteligencia infinita, la fuente, el cosmos, el creador. Eso es perfecto, es ilimitado, es indescriptible, es inefable, es todo. Entonces, lo único que realmente debemos mejorar es nada porque ya todo es perfecto. Lo único que debemos hacer es quitar las capas y capas y capas de hormigón de programación, como te digo. Y tus partes oscuras vas a ser capaz realmente de trascenderlas, como te digo, cuando aprendas a liberarte de ellas, cuando aprendas a dejarlas ir, cuando aprendas a soltarlas. El problema ¿cuál es? Que sacamos fuera nuestra culpa, nuestra ira, nuestras emociones reprimidas, pensando que de esta forma van a desaparecer y lo único que hacen es agrandarse.
O sea, si tú le tiras leña al fuego, ¿qué va a pasar? ¿Se va a hacer más pequeño o más grande? Más grande, ¿no? Entonces tenemos que aprender a hacer como las plantas. Las plantas tienen una maestría en cómo dejar ir, soltar y liberarse. Cuando una hoja se cae, ¿qué hace esa hoja? Esa hoja sale, cae, imagínate un árbol, ¿y dónde va? Va a la tierra. ¿Qué significa? Que la tierra vuelve a absorber esos nutrientes, desecha lo que no vale, ya se desecha, y lo que sí vale, lo coge. Pues tú igual, tú tienes que aprender a liberar tus emociones, a sacarlas hacia afuera, pero no contra el mundo, sino contra ti mismo. Puedes hacerlo corriendo, puedes hacerlo gritando, puedes hacerlo llorando, como tú quieras. Sácalas, pero quédate quieto, quédate paradito. Cuando saques esas emociones reprimidas, siéntate contigo mismo. Tengo muchísimos vídeos explicando la técnica de dejar ir del Dr. David Hawkins, que te lo recomiendo 100%. Es una manera muy sencilla y muy práctica de comprender cómo liberarnos de todas y cada una de las emociones reprimidas, y eso es precisamente de lo que te estoy hablando en este vídeo. Te estoy hablando de la sombra, de convertir tu sombra oscura en una sombra dorada, y eso solo lo vas a hacer cuando te sientes contigo mismo. No te estoy diciendo que hagas más deporte, ni que leas más, ni que te desarrolles más, porque eso estás escapando la emoción. Cuando te venga una emoción reprimida que tienes alojada en tu inconsciente, en tu subconsciente, siéntate, respira y ponte en modo observador. Obsérvala, no le apliques juicio, no la etiquetes, céntrate en la sensación del cuerpo y simplemente pide más de eso. Y vas a ver cómo esa energía se va liberando y tienes nudos en la garganta, presión en el pecho, en la espalda. Como te digo, esto es un trabajo diario y esto va más allá de una técnica, esto es un modo de vida, ¿ok? Entonces, cada vez que te vengan esas emociones, date el permiso y atrévete a sentarte contigo mismo, a solas, tú y Dios, ya está. Los dos sois uno. Dios está en ti, está en mí, está en cada partícula de este planeta Tierra, en todo el universo, en todo el cosmos. Y eso hay que realmente comprenderlo, porque lo que tienes que hacer es entregarte a Él, entregarle tu carga, rendirte a la voluntad divina. Como te digo, toda esa carga tú no la puedes soportar. ¿Por qué? Porque no somos lo suficientemente capaces de hacerlo. Pero el Dios que habita en ti y habita en mí, sí es capaz. Entonces, entrégasela a ese espíritu infinito, que va a ser capaz, como te digo, de sostenerte, va a ser capaz de guiarte. Y luego, como te digo, tú sabrás tus propias creencias. Como te digo, sostente en Jesús, en el Espíritu Santo, en Dios, en la vida, en el cosmos, en tu presencia, yo soy. Llámalo como quieras, familia. Simplemente tienes que creer en que algo más grande que tú existe y que está ahí sosteniéndote. Y está dentro de ti, no está fuera de ti. Entonces tenemos que aprender, como te digo, a entregar esa carga y a través del cuerpo a liberarnos de ella. Porque es un proceso que lo hacemos a través del cuerpo, la liberación. Y vas a ver cómo a través de soltar, de observar, de adentrarte, como te digo, en esas profundidades de tu ser, esa energía se va liberando, se va liberando, se va liberando, y siempre va a haber momentos o van a haber circunstancias que saquen a la luz esa sombra, y es en esos momentos donde precisamente debes de trabajarla, debes de seguir por ahí, debes de hacerle frente a esos miedos, a esas dudas, a esas inseguridades, a esos enemigos. Los enemigos están en tu cabeza, están en tu interior, familia, no están fuera. Las flechas del enemigo, las únicas formas que vas a tener de protegerte de ellas es a través del escudo de la fe. Por eso dice Jesús que es solo a través de la oración y el ayuno. ¿La oración a quién es? A Dios que está en ti. ¿Comprendes o no? Entonces tú tienes que tener tus decretos, tus mantras, tus repeticiones, tus afirmaciones, para en esos momentos de oscuridad, en esos momentos donde no sepas qué hacer, como te digo, repetírtelos, 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 una y otra vez. Y ten esos momentos de ayuno, como dice Jesús, donde no comas tanto, donde te entregues a esa voluntad, donde pidas dirección y donde te entregues y te rindas a la voluntad de Dios, a la voluntad divina. Como te digo, tienes que ser capaz de tienes que tener momentos de silencio, familia. El único momento donde te vas a encontrar contigo mismo es en el silencio, en la oración profunda y verdadera, más allá de los decretos y más allá de las afirmaciones. Ahí es cuando realmente conectas con la divinidad que hay en ti, en el silencio. Y esto yo antes no lo comprendía porque solo leía, me desarrollaba personalmente, sí que es verdad que accionaba mucho porque yo soy un accionador masivo, pero hay que tener esos momentos de calma, esos momentos de oración, esos momentos de ayuno, esos momentos de introspección, y ahí es donde realmente das esos saltos cuánticos. No te centres tanto en el hacer es importante, lógicamente. En el sofá tirado todo el día movido, ahí no vas a hacer nada. O sea, al final recuerda que la acción es el puente entre dónde estás y dónde quieres estar.
y vas a tener que accionar masivamente. Pero va a haber momentos donde la acción no te sirva para determinada situación, como liberarte, como te digo, de esa sombra, de esas partes oscuras, de esos pensamientos intrusivos, de esos pensamientos negativos, tóxicos que tratan de controlarte. Tenemos que comprender y no olvidarnos nunca de que no somos nuestros pensamientos. Dentro de nosotros tenemos una vocecita que no se calla, una mente parásita, eso se llama el ego. ¿Ok? Y eso no es la auténtica voz de Dios. La auténtica voz de Dios procede del Espíritu. Por eso siempre digo que tenemos que quitarle el micro a esa vocecita y dársela a Dios, al Espíritu, que habita en nosotros, dentro de nosotros, no fuera, familia. Así que no quiero alargar más el vídeo, simplemente quería hacer un breve vídeo, un vídeo corto, hablándote pues del lado oscuro del lado personal, del lado oscuro del desarrollo personal, del lado oscuro, ¿no?, de la espiritualidad, y que muy pocas veces hablamos, ¿no?, de cómo superar esos vacíos existenciales, esas sombras, esas partes oscuras, cómo adentrarnos en ella, y que tenemos que respirarlas, tenemos que observarlas y simplemente dejarlas ir, liberarnos de ellas. Tenemos que hacernos, como te digo, o sea, lo más no resistente que existe en este plano es el agua, familia. Tenemos que ser como el agua. El agua siempre busca el camino de menor resistencia. Y si ve una rendija así pequeñita, por esa rendija se mete, sino poner resistencia. Cuando te vengan los pensamientos negativos, las circunstancias, cosas negativas en el plano físico, recuerda que esto es una proyección de tu mundo interno, tienes que ser no resistente, dejar que te atraviese. Y esto no es sencillo, esto no es fácil. ¿Por qué? Porque nuestro ego quiere controlar, pero tienes que quitarle el micrófono al ego y entregárselo al espíritu. Tengo muchísimos más vídeos donde te lo explico en profundidad. Si quieres que te ayude personalmente con este camino, si quieres que te ayude a liberarte de esos pensamientos tóxicos, negativos, a comprender más tu ser, a trabajar toda esa parte interna mucho más profundamente y poder liberarte de todas esas cargas y de todos esos bloqueos internos, mándame un mensaje en mi Instagram, @soyoscarlopez, sino aquí abajo te dejo el acceso directo a la escuela, a las mentorías privadas, donde te voy a ayudar personalmente. Y nada, familia, recuerda suscribirte, recuerda compartir este vídeo con más personas que crea que puede ayudar. Y nada, nos vemos en siguientes vídeos. ¡Let's go!